La idea es, a ver, ¿dónde está nuestra ecuación? La ecuación es esta, ¿no es cierto? Perdón, la semirreacción es esta que tenemos y esta es la ecuación de Nernst que tenemos para esa emirreacción, ¿está bien? Yo lo que quiero ahora es encontrar una relación explícita entre el potencial de la cupla y el pH. Entonces, lo que voy a hacer es usar propiedades de logaritmos para transformar esta ecuación matemática en una ecuación donde pH aparezca explícitamente. Profe, una pregunta, ¿hasta cuándo tendremos clases? En teoría tendríamos que terminar esta semana. En teoría tendríamos que terminar esta semana, pero por lo menos vamos a intentar seguir hasta cerrar esta serie. Yo calculo que por ahí la semana que viene la vamos a poder cerrar sin ningún problema. Pero la idea sería por lo menos redondear esta serie. Y estamos esperando directivas generales, obviamente, de la universidad, ¿no? Bueno, pero ¿se entendió entonces? Una cosa importante es que esta forma tiene la ecuación de Nernst para una hemirreacción cuando estoy trabajando con potenciales de reducción. O sea, es menos y es el logaritmo de la forma reducida arriba sobre la forma oxidada abajo. ¿Está bien? Pero acuérdense que siempre que uno lo va a usar así, va a estar usando potenciales de reducción, que es lo que vamos a hacer nosotros siempre en esta materia. Vamos hacia la aventura con la matemática. Dijimos que lo que queríamos era ver cómo dependía, veamos si es posible encontrar la dependencia matemática entre el pH y el potencial de la cupla, o entre el potencial de la cupla y el pH, ¿no? Sería mejor. Entonces, invoquemos a las propiedades de la función logaritmo para que nos iluminen el camino. ¿Qué les parece? ¿Qué ejercicio es este? Mira, creo que es algún ejercicio de la guía, pero ya no recuerdo. Me parece que en la serie de Redox, si yo mal no recuerdo, dejamos este ejercicio, pero igual si no, yo lo que necesito es que manejen la ecuación de Nernst en el formato de la interacción. Si disminuye el pH, tenemos que recordar algunas cosas por las dudas, que no las tengamos muy presentes, y son las siguientes. Esto que está acá arriba a la izquierda a modo de machete son las propiedades de los logaritmos, ¿no? Que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, o sea, el logaritmo de A por B es el logaritmo de A más el logaritmo de B, que el logaritmo de un cociente, el logaritmo de A sobre B, es el logaritmo de A menos el logaritmo de B, que el logaritmo de A a la X es X por el logaritmo de A, y por las dudas que pH es menos el logaritmo de la concentración de protones, por si todavía no nos habíamos olvidado de ese detalle. Bueno, entonces, yo tengo esta expresión para la ecuación de Nernst de la cupla, ¿sí? Ay, me hincha que esto esté ahí. El que lee es L0 menos 0,059 volts sobre 5 por el logaritmo de la concentración de manganeso 2 al cuadrado sobre la concentración de protón a la 8 por la concentración de permanganato. ¿Está bien? Entonces, vamos a ir transformando matemáticamente, usando las propiedades de los logaritmos, esta ecuación hasta llegar a una dependencia con pH. Lo vamos haciendo paso por paso. Tengo un cociente de logaritmos, o sea que es la resta, y tengo multiplicando el menos 0,059 volts sobre 5, entonces esto va a ser el E es el cerito, menos 0,059 volts dividido 5, abro paréntesis, abro corchete, por el logaritmo de la concentración de manganeso, menos sería el logaritmo de la concentración de protones a la 8, menos el logaritmo de permanganato. ¿Está bien? Porque ese menos es menos para, como esto es un producto, sería lo mismo, sería una suma, pero entonces más por menos menos. ¿Está bien? Voy hasta ahí, o sea, el logaritmo, lo que hice es el logaritmo de A sobre B es el logaritmo de A menos el logaritmo de B. Esa es la propiedad de logaritmos que acabo de aplicar. Sigo. Ahora tengo acá menos logaritmo de protón a la 8. Entonces, por propiedad de los logaritmos, el logaritmo de A a la X es X por el logaritmo de A. Ok, entonces dejo todo igual que antes, solo que bajo, como decimos, bajo el exponente, baja como
producto. Esto va a ser 8 por el logaritmo de protones y el resto quedó todo igual. Bien, y yo quiero una relación con pH, fíjense, menos el logaritmo de la concentración de protones es pH. Es decir, que entonces, como el menos entraría en la definición de pH, cambia el signo acá, ¿no es cierto? Me queda entonces que esto es más 8 pH. ¿Están de acuerdo con el cambio que hice ahí? Porque si pH es menos el logaritmo de la concentración de protones, esto sería más 8 por menos el logaritmo de la concentración de protones, que es pH. Me queda esto, ¿sí? Y ahora, ¿se acuerdan que todo esto estaba dentro de un gran paréntesis o corchete multiplicado por menos 0,059 volt sobre 5? Entonces voy a aplicar propiedad distributiva, y entonces esto me queda menos 0,059 volt sobre 5 por el logaritmo de la concentración de manganeso 2 más, menos por más me da menos 8 por 0,059 volt dividido 5 pH, ¿sí? Y menos por menos más 0,059 volt sobre 5 por el logaritmo de la concentración de permanganato. ¿Está bien? Estas concentraciones de manganeso 2 y de permanganato serán algún número, tendrán algún valor en la solución, pero fíjense, bueno, hice la cuenta acá, 8 por 0,059 dividido 5 me dio este número, fíjense, chequeen por ahí si está bien, y el signo me da negativo. Es decir, en realidad ya encontré lo que quería, que era la dependencia del potencial de la cupla con el pH. Me dice que es el potencial estándar de la cupla, en realidad sería menos 0,059 volt dividido 5, y quedaría logaritmo de manganeso 2 sobre permanganato, si esto lo vuelvo con las propiedades de los logaritmos, que el logaritmo de A menos el logaritmo de B es el logaritmo de A sobre B, menos, esto es lo que me interesa, 0,0944 volt pH. Es decir, que efectivamente a lo que llegué matemáticamente es que pH está restando, de modo que si el pH aumenta, el potencial disminuye. ¿Está bien? Y si el pH aumenta, significa que el medio se va haciendo menos ácido. ¿Sí? Contrariamente, si el pH disminuye, el potencial aumenta. Y eso es coherente con lo que habíamos discutido aplicando el principio de Le Chatelier. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que para esta hemireacción, si aumentábamos la concentración de protones, es decir, si bajábamos pH, ¿sí?, la cupla se iba a ver favorecida, la hemireacción de reactivos hacia productos, de modo que lo que habíamos encontrado cualitativamente se condice con lo que encontramos haciendo cuentas. Ire me dice que hay chicos en la sala de espera. No tengo a ninguno, Ire, acá. ¿Profe? Sí. No entendí por qué ahí donde está pH puso 0,059 volts sobre... Discúlpame. Perdón, donde está pH. ¿Por qué ¿Dónde puse pH? esto? Porque Sí. espera, porque apliqué distributiva. Fíjate que le saqué el paréntesis. Este 0,059 sobre volt sobre 5 multiplica a todo esto. ¿Entendés? Ah, ok, sí, gracias. ¿Sí? Multiplica todo. Háganlo, no se queden con lo que yo puse, ¿eh? Háganlo. ¿Está bien? ¿Sí? Es un poco de cuenterío, son las propiedades de los logaritmos nada más, pero es así. Lo importante es que ahora llegamos a esa dependencia funcional, y la pregunta, porque todavía no podemos seguir haciendo preguntas, es ¿cuál es la función matemática que relaciona el potencial de esta cupla con el pH? Esto es la ecuación de la recta, ¿no? O sea, si yo me imagino un gráfico en el cual en el eje, digamos, mi variable independiente es pH,
eje X. Mi variable dependiente es potencial, eje Y. O sea, quiero un gráfico potencial en el eje Y, pH en el eje X. ¿Está bien? Y ahora yo miro esta expresión. ¿Está bien? Esto es la ecuación de una recta. Dependiente menos 0,0944 volt. ¿Sí? O sea que va a ser una recta, plum, dependiente negativa. ¿Está bien? ¿Todo el mundo lo ve a eso? Por lo menos de esta expresión se dan cuenta que esto es hay una relación lineal entre pH y potencial. Y que esto es la pendiente. Olvídense, todo esto va a ser la ordenada al origen, digamos. Todo sí, tendrán algunos números. Pero si esto es X, pH es X, y potencial es Y, ¿está bien? Esto es la ecuación de la recta. La relación es lineal. Si aumenta, está bien, si aumenta pH, disminuye el potencial. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Está bien? ¿Por qué es lineal? Porque vos tenés acá una relación, o sea, yo vinculo dos variables, ¿está bien? Yo ahora quiero ver, si yo quiero ver la dependencia del potencial con el pH, yo lo que estoy diciendo es, pH es mi variable independiente, pH es mi X, ¿sí? Y potencial es mi Y. Y como está elevado a la 1, esto es la forma de la ecuación de la recta. Y, que sería E, es igual a M, que es menos 0,0944 volt en este caso, por X, pH, más B. ¿Qué es B? Es todo lo demás, es cerito, menos este cociente de concentraciones, que va a ser todo un número, no me importa eso. ¿Está bien? Lo que me interesa es que si yo miro potencial y pH, ¿sí? La relación es lineal. O sea, lleva esto a la ecuación de la recta y reemplazá. Es siempre la misma historia. Si pH está elevado a la 1, pH es tu X. Esto es como si fuera X a la 1. Y eso es lineal. Eso es la ecuación de la recta. O sea, lo que necesitamos de acá es saber cómo se plantea la ecuación de Nernst para una hemireacción. O sea, para una sola cupla redox. Eso necesitamos. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? Por las dudas, a ver si... Esperen, no me deja ir para atrás esto. Uy, ¿qué hice? Bueno, esperen, lo encuentro acá más fácil. Era esta expresión. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo una cupla redox, acuérdense, y voy a estar trabajando con potenciales de reducción, entonces el potencial de esa cupla va a ser el potencial de reducción estándar de esa cupla menos 0,059 volt dividido n, número de moles de electrones involucrados en esa cupla redox, por el logaritmo de la concentración de la forma reducida elevado a su coeficiente estequiométrico sobre la forma oxidada a su coeficiente estequiométrico. ¿Está bien? En tal caso, si son tan amables, cópiense ahí en algún papel donde puedan, cópiense esta expresión. Así la tienen presente para cuando pasemos al otro PowerPoint. O sea, igualo primero la hemireacción, ¿no? Eso es lo primero que hay que hacer. Y tener en cuenta esta particularidad, que yo por eso puse a propósito este caso del permanganato, que sé que es un poquito complicado, pero lo quise poner justamente para que veamos esto, que eventualmente, si son cuplas que son pH dependientes, ¿sí? Esa concentración de hidronios hay que tenerla en cuenta, ¿sí? Y uno la tiene en cuenta del lado que aparece. Fíjense que acá en la cupla permanganato-manganeso 2 aparecía en la forma oxidada, ¿sí? Aparecía del lado de permanganato. Por eso, cuando hicimos este desarrollo, abajo dividiendo iba la concentración de permanganato por la concentración de protones elevado a la 8. Y vamos entonces ahora sí a la otra presentación. Ahora empezamos con la clase, que esto era repasito nomás. Este apunte ya les dije, lo tienen en el Moodle, pero igual después la clase la vamos a subir. Bueno, entonces, diagramas de Purvé para todos ustedes. ¿Quién fue
Purvé, acá lo tienen, un señor muy simpático, de origen ruso, nació en 1904 y murió en 1998 en Bruselas, en Bélgica. En realidad, ¿quién fue? Un señor que, no me acuerdo si era ingeniero o químico, pero un apasionado de la termodinámica también. Y entonces escribió un montón de libros, varios libros, obviamente también trabajaba mucho con la electroquímica, y en realidad, digamos, su gran aporte, que queda de alguna manera reconocido con los diagramas de Purvé, tiene que ver con aplicaciones de la termodinámica a problemas típicos de la química inorgánica, con una proyección hacia aplicaciones, en particular un tema muy importante que está involucrado en el tema de los diagramas de Purvé, son los procesos de corrosión, y en particular de corrosión de grandes estructuras, ¿no es cierto? Entonces, realmente su aporte fue muy valioso, más allá de lo, digamos, de lo teórico conceptual, también desde el punto de vista de las aplicaciones. ¿Mm? Así que bueno, vale la pena que le dediquemos un tiempito a estos diagramas. Esto es lo que vamos a ver: estabilidad redox del agua, diagrama de Purvé del agua. Primero, cómo construir un diagrama de Purvé simplificado. Vamos a ver el caso del hierro, y después, ¿cuál es la importancia que tiene el diagrama de Purvé? Si uno, digamos, información sobre la química redox, sobre aspectos, sobre tendencias a la oxidación o a la reducción, uno tiene a través de las tablas de potenciales, potencial de reducción en medio ácido, en medio básico. Pero lo que uno sabe es que esos valores están medidos en condiciones estándar. Es decir, si estoy en medio ácido, eso es pH 0, si estoy en medio básico, es pH 14. Y la verdad es que la gran mayoría de los procesos físico-químicos no ocurren en esos valores de pH tan extremos. Entonces, como esto que veíamos recién, digamos, este ejemplo que veíamos recién, o sea, uno, no sé, tiene un curso de agua, supónganse, qué sé yo, un río, no sé, un lago, una cosa así, y quiere saber el comportamiento, por ejemplo, no sé, se le tira, no sé, una pieza de hierro. Esa pieza de hierro se oxida, no se oxida, ¿qué le puede llegar a pasar? La tabla de potenciales me va a ayudar para eso, pero me va a poner en una situación límite. O sea, el pH del lago, del río, seguramente no es, andará entre 4 y 9, un valor así, no es 0, no es 14, ¿está bien? Entonces, tener, digamos, información sobre cómo depende el potencial de una cupla redox en función del pH, en función de toda la gama de pH que uno puede llegar a tener en medio acuoso, ¿sí? Es una información sumamente útil. Y eso es justamente la información que me dan los diagramas de Purvé. ¿Está bien? Además de dar información sobre la especie química predominante en función del potencial y del pH. O sea, de alguna manera también me está dando información sobre aspectos de las especies químicas, que es decir, se forma un complejo, se forma un hidróxido, se forma un óxido, hay una reacción ácido-base, está la forma ácida, está la forma básica, está el ácido, la base conjugada. Digamos, toda esta información, ¿sí?, de toda la química, de todas las reacciones químicas, digamos, típicas que ustedes vieron a lo largo de esta materia, ¿sí?, está condensada por ahí en el diagrama de Purvé para un determinado elemento, ¿sí? Entonces, ¿qué son estos diagramas de Purvé? Bueno, son simplemente gráficos, curvas, diagramas bidimensionales, donde en el eje Y voy a graficar potencial y en el eje X voy a graficar pH. Y la información que me dan es sobre los ámbitos de potencial y pH donde son estables las especies químicas correspondientes a un determinado elemento,
¿sí? No virtualmente, realmente, a esta altura se han construido, se han elaborado los diagramas de Purvé para todos los elementos de la tabla periódica, ¿sí? No me acuerdo en qué libro está, si es el Atkins, no creo que no es el Atkins-Schreiber, no me acuerdo, pero uno tiene no es el Atkins-Schreiber. Uno tiene es el Gursberg. Uno tiene la tabla periódica y podés tener, así como tenés la tabla periódica de los elementos, podés tener en cada cuadradito el diagrama de Purvé para todos los elementos de la tabla periódica, ¿sí? Es información, insisto, muy útil. Para construir esos diagramas, nosotros hemos dicho, vamos a considerar la dependencia del potencial con el pH, ¿está bien? Ahora, en realidad, si uno piensa un poquito más, hay un montón de parámetros que va a tener que determinar previamente, que va a tener que fijar: la presión, la temperatura, las concentraciones iniciales de las especies, ¿sí? O sea, lo que voy a hacer es decir, bueno, voy a decir, esta presión parcial, si hubiera un gas, esta temperatura, esta concentración inicial, ¿sí? Parámetros que fijo. Y entonces, después lo que voy a hacer es decir, bueno, a ver, quiero saber para todo este ámbito de pH, suponete de 0 a 14, ¿sí? Y toda esta franja de potenciales, ¿qué especies son estables? ¿Se entiende la idea? En realidad, los diagramas de Purvé también podrían ser tridimensionales si uno considera una variable más, que sería la concentración. Pero bueno, ya con los bidimensionales tenemos para entretenernos un buen rato. Los tridimensionales los dejamos para algún otro momento. Entonces, vamos a algunas cuestiones así generales. Uno en un diagrama de Purvé nos vamos a encontrar con tres tipos de rectas. O sea, esta dependencia del potencial con el pH, ¿sí? Es lineal, ¿está bien? Ahora, de la pendiente, si quieren, de esa recta, yo voy a sacar información, ¿sí? Entonces, básicamente tenés tres tipos de rectas. Aquellas en las cuales para un dado valor de pH, ¿sí? Digamos, vale cualquier valor de potencial. O sea, lo que me está diciendo eso es que en realidad ese proceso no depende del potencial y solo depende del pH, ¿sí? O sea, la recta es paralela al eje Y, ¿sí? Casos típicos podrían ser reacciones ácido-base. Por ejemplo, el equilibrio, supónganse, entre, no sé, carbonato y carbonato ácido. Ese equilibrio es un equilibrio ácido-base, no depende del potencial, porque no hay una química redox involucrada, sí, pero sí depende del pH. Un equilibrio de solubilidad, por ejemplo, qué sé yo, el equilibrio entre hidróxido férrico y hierro 3+. Ahí no hay química redox porque no hay nadie que se oxide ni que se reduzca. Sin embargo, o sea, ese equilibrio solo va a depender del pH, ¿está bien? En el cual esté. Eso me lo está diciendo, me lo está mostrando, digamos, el diagrama de Purvé, porque voy a encontrarme una recta dependiente infinito. La otra situación sería aquella en la cual el potencial de la cupla no depende del pH. Y si no depende del pH, lo que significaría eso es que la pendiente es 0 de esa recta. Es como si en el caso anterior no hubiese habido, por ejemplo, la cupla sin 0, sin 2+, supónganse. Esa cupla no depende del pH. Es sin 2+, más 2 electrones que me da sin 0. ¿Está bien? En el ámbito en el cual no precipite el hidróxido, eso sería otra historia, olvidémonos de eso, eso no pasa. Mientras yo tenga sin 2+ y sin 0, ¿está bien? No importa cuál es el pH, ¿sí?
el potencial de esa cupla vale menos 0,76, ¿no? Creo que es el valor del potencial del eserito. Sería, si estoy en condiciones estándar, ¿no? Y el tercer tipo de curvas que uno va a encontrar en el diagrama de Purvé son aquellas en las cuales efectivamente hay una pendiente, que no es ni cero ni infinito. Esto lo que claramente me está diciendo es que hay una dependencia del potencial de esa cupla con el pH. Por ejemplo, la curva que acabamos de ver, la curva de permanganato, manganeso 2, esa cupla permanganato manganeso 2, si yo la graficara, fíjense que si yo tenía esa ecuación de Nernst, ¿no es cierto? Yo podría haber hecho un gráfico. Fijo los valores, digo, no sé, supónganse que permanganato vale 1 molar, manganeso 2 más 1 molar, le doy valores. Y entonces, ¿qué hago después? Le doy valores a pH, 0, 1, 2, 3, así, siguiendo, 4, 5, calculo potencial. Podría haber construido el diagrama, no el diagrama de Purvé, pero podría haber construido esa partecita del diagrama de Purvé, cómo cambia el potencial de esa cupla con el pH. Sería un caso como el que vimos recién. Cuando uno encuentra este tipo de curvas con estas pendientes, o sea, hay cambio en el número de oxidación, seguro, y hay también, además, una reacción que depende del pH, que puede ser una reacción ácido-base, precipitación, formación de óxidos, etc. O sea, en realidad estamos en lo que llamamos equilibrios combinados. ¿Está bien? Digamos, hay un proceso redox sumado, acoplado a un proceso ácido-base, precipitación, etc. ¿Está bien? Son los casos más complicados, digamos. ¿Está bien? Pero bueno, esto como de un primer golpe de vista. Vamos a ir así, entrando como de a poco. ¿Está bien? 3 tipos de rectas que nos dan la pendiente de esas rectas, ya nos va dando información. Y por otro lado, fíjense una cosa. Si yo tengo este sería el primer cuadrante, ¿no? Imagínense que esto es el eje de coordenadas. De alguna manera, esta recta, al haber dibujado una recta, esa recta me dividió el espacio. O sea, tengo un espacio acá, arriba, y tengo un espacio acá, abajo. O tengo un espacio a la derecha y tengo un espacio a la izquierda. O tengo un espacio acá arriba, en esta zona, y tengo un espacio acá abajo. ¿Sí? Es como haber puesto, digamos, una línea divisoria entre 2 regiones del espacio, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que está dividiendo esa recta, qué es lo que nos está diciendo esa recta, y a su vez, sobre la recta también está pasando algo, ¿está bien?